Queridos hermanos, queridos amigos, hoy vamos a hablar de cultura y fraternidad. Reciban un cordial saludo en Cristo Jesús. Dios los bendiga, los guarde, los proteja de todo mal, de todo peligro, de toda perturbación. Es un tema muy interesante porque generalmente todos tenemos un hermano y nos podemos llamar hermanos. Todos los habitantes de un país, de una región, de un municipio, de una vereda, somos hermanos. Hoy quiero iniciar compartiendo un texto muy importante, precisamente de dos hermanos, de Caín y de Abel. Antes de empezar a leer el texto, pensemos que en una familia la fraternidad a veces se vuelve imposible. Hay problemas, peleas, dificultades, amenazas, hay muerte. También no podemos negar que hay familias que se aman, se quieren, se apoyan, se valoran. La idea y el deseo de fraternidad permanece vivo en lo más profundo de nuestro corazón. No solamente la fraternidad allí en nuestra casa, sino la fraternidad de región, de país, la fraternidad también Latinoamérica y en términos generales la fraternidad universal en el amor. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 4. Dice así la Sagrada Escritura. Adán se unió a Eva, su mujer. Ella concibió, dio a luz a Caín y dijo: he obtenido un varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz al hermano de Caín, Abel. Abel era pastor de ovejas, Caín era labrador. Pasó un tiempo, Caín presentó ofrenda al Señor algunos frutos del campo. También Abel presentó como ofrenda las primeras y mejores crías del rebaño. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, y se fijó menos en Caín y su ofrenda. Caín se irritó sobremanera y andaba cabizbajo. El Señor dijo a Caín: ¿por qué estás resentido y con la cabeza baja? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada, pero si obras mal, el pecado acecha la puerta de tu casa para someterte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín sobre su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Contestó: no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Pero el Señor replicó: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Por eso te maldice esta tierra que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano que tu mano derramó. Cuando cultives el campo, no te entregará su fertilidad. Andarás errante y vagando por el mundo. Caín respondió al Señor: mi culpa es demasiado grave para soportarla. Si hoy me expulsa de la superficie de la tierra y tengo que ocultarme de tu presencia, andaré errante y vagando por el mundo, y cualquiera que me encuentre me matará. Les respondió el Señor: no es así. El que mate a Caín lo pagará multiplicado por 7. Y el Señor marcó a Caín para que no lo matara quien lo encontrara. Caín se alejó de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al este del Edén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dos hermanos, Caín y Abel. Caín era labrador, Abel era pastor de ovejas. Este texto tan clásico, tan significativo, generalmente habla de la discordia entre pastores y labradores. Caín, su hermano, era labrador y mata a su hermano Abel. Me llama la importancia de este texto que el Señor le dice a Caín: ¿por qué estás resentido y con la cabeza baja? Queridos hermanos, en tiempo de problemas, de dificultades, necesitamos levantar la cabeza. Dios quiere que levantemos la cabeza, que estemos contentos, que estemos felices, no solamente a nivel personal, sino todo el mundo, que estemos contentos, sonriámosle a la vida. También me llama la atención que tanto Caín como Abel le presentaban las mejores ofrendas al Señor. La importancia de agradecer a Dios por el don de la vida, el don del trabajo, las bendiciones recibidas, dando una ofrenda, siendo solidarios. Aparte de eso, vemos que es muy sencilla la descripción. El Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Hoy Dios nos pregunta:
No solamente dónde está tu hermano físicamente, podemos decir, se encuentra en la casa, se encuentra en la finca, se encuentra en tal parte, sino dónde está tu hermano existencialmente. Es necesario que nos preguntemos qué piensa nuestro hermano de la vida, de la familia, de la paz, qué piensa nuestro hermano de las enfermedades, de la pandemia, existencialmente dónde se encuentra ubicado. Y entonces responde Caín: no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Esto nos podemos preguntar. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano que sufre, que no tiene trabajo, que se encuentra enfermo, que tiene dificultades, que está triste, que se encuentra deprimido? Caín, dice la palabra, sencillamente mató a su hermano Abel. Así, muy sencillo, sin muchas descripciones, lo mató. Y es así que el Señor le replica: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El derramamiento de sangre en Colombia por más de 50 años. También el derramamiento de sangre día tras día. Atracan a alguien, matan a alguien allí en un bus, en una buseta, por robar el celular, el computador. Sigue con el derramamiento de sangre entre hermanos de la misma familia, entre hermanos de la misma comunidad, entre hermanos del mismo país. Y entonces, a pesar de que Caín era un asesino, sigue gozando de dignidad de hijo de Dios. Y entonces Caín sentía que lo iban a perseguir, que lo iban a matar, pero dice Dios, le respondió el Señor: no es así, el que mate a Caín lo pagaré multiplicado por 7. Aún aquella persona que ha matado, que ha robado, sigue siendo hijo de Dios, tiene derechos, tiene deberes, tiene responsabilidades. La persona goza de dignidad aún en medio de pecado y aún en medio de los crímenes. Por eso, queridos hermanos, nosotros amamos la vida, queremos la vida, respetamos la vida, valoramos la vida y tenemos una concepción del hombre creado a imagen y semejanza de Dios, que sigue gozando de esa dignidad desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Aquí vemos la pelea de Caín y de Abel. Abel inocente, Abel sencillo, Caín que lo mata. Esto lo podemos ver no solamente en esta historia. Esta historia representa día a día la actualidad. ¿Cuántos hermanos matan a su hermano para quedarse con una herencia? ¿Cuántos hermanos hacen persecución a los otros hermanos? Hoy, queridos hermanos, la palabra del Señor sencillamente nos hace dos preguntas. ¿Dónde está tu hermano? Y también vemos esta respuesta: ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Aquí vemos a los pastores y a los labradores peleando, pero también podemos ver a los políticos, a los profesores, podemos ver a toda clase de personas, no importa la profesión, peleando los unos contra los otros, diciendo yo soy más importante que ustedes, y hay división, polarización, pelea. Eso lo podemos ver también en diversos aspectos, como por ejemplo, cuando hay nacionalismos, mi nación es más poderosa que tu nación, cuando hay actitudes xenófobas, es decir, odio y rencor hacia el extranjero, cuando hay desprecios, cuando hay exiliados ocultos dentro de un mismo país, cuando hay maltratos hacia los que son diferentes, cuando hay racismo. La diferencia a veces hace que haya peleas. Sin embargo, la palabra nos habla de una cultura fraterna, de un amor fraternal. Mateo 23:8 nos dice: todos ustedes son hermanos. Esta enseñanza de Jesucristo es muy importante porque es incluyente. No importa si es judío, si es de Samaria, no importa de cualquier región de ese momento. Jesucristo decía: todos ustedes son hermanos. Y es necesario tomar una conciencia de esclavos a una conciencia fraternal de hermanos. Aparte de eso, dice 1 Juan 2:10, quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Quien odia a su hermano permanece en la oscuridad. Y cuando hablamos de hermanos, no solamente los hermanos hijos de la misma mamá, del mismo papá, sino los hermanos extensos, los hermanos del mismo país. Entonces, cuando amamos, vivimos en la luz, no en la oscuridad ni en el sombra de muerte. Es una invitación a amarse a sí mismo, a amar a los demás, a amar a Dios, a amar a la creación. En cambio, quien odia a su hermano permanece en la oscuridad. También dice la palabra 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. De la muerte a la vida. Es necesario amar y así pasamos de la muerte a la vida plena, a la calidad de vida, a la vida en abundancia que Jesucristo vino a traernos.
En cambio, estamos en la muerte si seguimos odiando, si seguimos sembrando cizaña, peleando entre nosotros mismos. La palabra del Señor nos habla precisamente de los hermanos de Jesús. No es nada fácil vivir una relación fraternal. Sin embargo, sí es posible bajo la acción del Espíritu Santo. Marcos 3:31 nos habla de la madre y de los hermanos de Jesucristo. Llegaron su madre y sus hermanos, se detuvieron fuera y lo mandaron a llamar. Tengamos en cuenta que en el texto bíblico, hermanos, hace referencia a los hermanos de la misma raza, del mismo pueblo, incluso se extiende a la fraternidad universal. La gente estaba sentada en torno a él y le dijeron: mira, tu hermano y tus hermanos y hermanas están fuera y te buscan. Él le respondió: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Este texto es muy significativo. A veces se habla de la Santísima Virgen María, que tuvo más hijos, y chocan entre diversas visiones cristianas. Unos que la Virgen María sí tuvo más hijos, otros que la Virgen María no tuvo más hijos, que se trataba de hermanos de cultura. Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos muestra que Jesucristo tuvo problemas y dificultades con sus hermanos. Y Él dice: ¿quiénes son realmente mis hermanos y mis hermanas? Los que cumplen la voluntad del Padre Celestial. Aquí no importa la raza, no importa si es negro, si es blanco, si es mestizo, todos somos hermanos. No importa la nacionalidad, si somos colombianos, venezolanos, todos somos hermanos. No importa el partido político y la ideología, todos somos hermanos. Dios nos creó, es nuestro Padre, y nos creó con deberes, con responsabilidades y derechos, y también nos creó en la misma dignidad. Todos somos hermanos. Cada habitante del planeta es mi hermano. Tenemos que pasar a esa concepción maravillosa del hombre y de la mujer. Por eso, queridos hermanos, me llama la atención que dice: y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él. Los círculos son muy importantes, pero hay que ampliar el círculo, y que ese círculo amplio dé apertura y cabida a los demás. Que no sea algo cerrado, autorreferencial, que excluya y que margine al otro. Y aquí la palabra del Señor, tan importante, nos invita a esa fraternidad universal. Por otro lado, Jesucristo dice: todos son mis hermanos. Encontramos un pasaje muy importante que tiene que ver precisamente con esa visión de la fraternidad. Saliendo de allí, Marcos capítulo 6, se dirigió a su ciudad acompañado de sus discípulos. Un sábado se puso a enseñar en la sinagoga. Muchos al escucharlo comentaban asombrados: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué clase de sabiduría se le ha dado? ¿Y qué hay de los grandes milagros que realiza con sus manos? ¿No es este el artesano, el hijo de María, el hermano de Santiago y José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanos? Vemos cómo la misma familia, sus mismos compatriotas, critican a Jesús, rechazan a Jesús. Y es cuando Jesús dice, y esto era para ellos un obstáculo, y Jesús les decía: a un profeta solo lo desprecian en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Vemos cómo Jesús experimentó el desprecio de la gente de su casa, de sus hermanos. Y entonces dice: a un profeta. Es muy importante comprender que a veces en la casa recibimos desprecio, insultos, no experimentamos apoyo de un familiar, de un amigo, de un ser querido. Y no pudo hacer allí ningún milagro, dice la palabra, salvo sanar a unos pocos enfermos a quienes impuso las manos. Y se asombraba de su incredulidad. Nos podemos asombrar de la indiferencia de un hermano, de una hermana, de un ser querido. También de su incredulidad. Después recorría los pueblos vecinos enseñando. Aquí encontramos a Jesucristo, el hermano, el profeta, el amigo, que fue capaz de superar las barreras, las dificultades, de ampliar el círculo y decir: todos son hermanos, ustedes son mis hermanos, los que cumplen la voluntad de Dios, no importa de dónde sea, son mis hermanos. Dentro de la comunidad cristiana, el Espíritu Santo ha suscitado muchas comunidades. Entonces está la iglesia anglicana, la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, la iglesia pentecostal, testigos de Jehová, asambleas de Dios. Todos somos hermanos. Preguntémonos, ¿somos capaces de ver en los de la otra comunidad cristiana hermanos nuestros? Si una comunidad cristiana se encierra en sí misma y se
ve a sí misma como hermanos y no es capaz de ver a los demás como hermanos, ahí hay un gran error. De igual modo, si los de una raza no es capaz de abrirse a otra raza y no ven los de la otra raza hermanos, también está cometiendo un gran error. Por eso es fundamental algunas enseñanzas que quiero compartirles con ustedes de acuerdo a la palabra del Señor que nos ha iluminado en este momento. Un amor fraterno que se abre a todos es lo que nos propone la Sagrada Escritura, abierto a todos, no encerrarnos en pequeños círculos, sino un amor que se abre a los de la otra raza. Ese es el gran reto, ese es el gran desafío, abrirnos a los demás, no encerrarnos en pequeños círculos. Un amor que traspase todos los prejuicios, todas las barreras históricas o culturales. Hay prejuicios y ponemos barreras, ponemos muros, porque hay una cultura de los muros, como les dije en uno de los videos anteriores. Sin embargo, hay que atravesar, traspasar esas barreras, esos prejuicios, muchas veces históricos, muchas veces culturales, que vienen de generación en generación. Por ejemplo, cuando decimos los indígenas son tal, los negros son tal, los venezolanos son tal, y hablamos mal de esas personas. Necesitamos integrar, respetarnos, acoger, reconocer al otro. Dejar a un lado esos prejuicios y esas barreras tanto históricas como culturales. ¿Cuáles son esas barreras que hay en nuestra ciudad, en nuestro país? Por ejemplo, hacia los blancos. Queridos hermanos, aparte de eso, hay que reconocer que Dios ama a cada ser humano con un amor infinito. Mi deseo es que cada uno de nosotros tenga una experiencia del amor de Dios. Que cada uno pueda decir: Dios me ama, me acepta como soy importante para Dios, me creó a su imagen y semejanza. Cuando experimentamos el amor de Dios, seremos capaces del amor fraternal, de amar a nuestros hermanos de carne y hueso, de raza, a nuestros hermanos de ideología, de partido político, de comunidad cristiana. Por eso es muy importante que cada uno pueda decir: Dios es amor y Dios me ama. También nadie queda fuera de su amor universal. Todos son amados por Dios y Dios no rechaza a nadie. A ti te puede rechazar una comunidad, un partido político, una ideología, una institución. Incluso dentro de la misma iglesia puedes experimentar rechazo, pero Dios no te rechaza ni por el color de piel ni por el lugar donde vives. Dios no rechaza a ninguna nación. Por eso todos pueden sentir su amor y su bondad. Condenamos, por lo tanto, de manera rotunda y contundente la esclavitud y las diversas formas de violencia como el terrorismo, la agresividad física, verbal, gestual, electrónica, la violencia armada. Ya les mencionaba hace un momento los nacionalismos, las actitudes xenófobas, los desprecios, los exilios ocultos, los maltratos hacia los que son diferentes y el racismo. Todo esto nos invita a una comunión universal. Vivir en comunión, participar activamente en comunión y una comunión dentro de Colombia y sus regiones. Una comunión que va más allá de Colombia y se extiende a Venezuela y a los otros países latinoamericanos. Una comunión que se extiende a Centroamérica y a Norteamérica y a todas las otras partes de Europa, de África, de Oceanía. Y todas las partes del mundo en términos generales. Por eso que vivamos en comunión, que participemos activamente para promover la fraternidad y el amor fraterno. Queridos hermanos, aparte de eso, comprendamos, hay interdependencias. No dependamos los unos de los otros, pero que sí haya una justa interdependencia, una ayuda mutua, una colaboración, de tal manera que yo aporto, el otro aporta y así vivimos con dignidad, hay solidaridad, hay desarrollo humano, crecimiento humano. Aparte de eso, las comunicaciones, nos comunicamos los unos a los otros, las tecnologías de la información y de la comunicación forman un papel importante en la comunicación humana. Por eso hacer buen uso de estas redes, teniendo en cuenta que son omnipresentes, tienen lados muy positivos, tienen lados muy negativos. Utilicemos de manera consciente las redes sociales, sabiendo cuánto tiempo lo vamos a utilizar y no depender de los tecleos de las redes sociales. Y sí, que haya una cultura del encuentro, de la solidaridad, de la fraternidad. A veces me levanto por las mañanas, voy a trotar o a caminar y uno se da cuenta que ya hay personas chateando, metidas al celular, con el celular casi en los ojos y no dedican tiempo para su hermano, para su papá, para su mamá, para sus seres queridos. Necesitamos comunicarnos no solamente a través de las redes sociales, también cara a cara. Necesitamos un abrazo, necesitamos
sentir al otro, escuchar al otro, acercarnos al otro. También tengamos en cuenta que compartimos un destino común y un origen común. Es fundamental que sepamos que nuestro origen es común. Dios nos creó a todos por igual y que tenemos un destino común. Por eso pensemos en la justicia intergeneracional. ¿Qué le vamos a dejar a los de las próximas generaciones? Y ese destino común lo vamos compartiendo aquí y ahora, unos a otros. Por eso hoy más que nunca necesitamos decirle sí al cuidado del medio ambiente, al cuidado de la flora, de la fauna, y decirle no a la tala de árboles, a la desertificación, deforestación. Queridos hermanos, que Dios bendiga a Colombia, a la Amazonía colombiana y a la Amazonía en términos generales latinoamericana. Por eso hoy vamos a cuidarnos, a protegernos, a defendernos y saber que ese destino compartido, un destino común, lo construimos aquí ahora. Será lo que queramos que sea en la actualidad. Hay una vocación a formar una comunidad y esa vocación es el llamado de Dios a cada nación, a cada persona a formar una comunidad de creyentes, una comunidad de fieles, incluso si no son creyentes, si no son fieles, la comunidad de los hijos de Dios, la gran familia humana. Por eso todos estamos invitados, es a la justicia, a la paz, a dialogar entre labradores y entre pastores, que en vez de matar el uno al otro, haya integración, acogida y no despreciar a los demás. Queridos hermanos, aparte de la fraternidad universal, hay otros dos valores que quiero proponerles en el día de hoy y mencionarlos: la libertad y la igualdad. Respecto a la libertad, para ser libres nos ha creado y liberado nuestro Señor Jesucristo. Conocerán la verdad los hará libres. Libertad no es sinónimo de libertinaje. Libertinaje es hacer lo que me da la gana, pasando por encima del otro, matando al otro, dominando al otro, pisoteando al otro. La libertad es con responsabilidad. La libertad de los hijos de Dios, que nadie nos esclavice, nos someta, nos humille. Sin embargo, queridos hermanos, hoy en día hay libertinaje. Libertinaje es tener dependencias como el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la trata de personas con fines de explotación laboral, matrimonio servil. Eso es libertinaje. La libertad es seguir lo que es bueno, bello y perfecto a los ojos de Dios y que está inscrito en el corazón humano. Libertad sí, libertinaje no. Aparte de eso, la igualdad. Vemos que es el deseo que está en lo más profundo del hombre y de la mujer, junto con la libertad y la fraternidad. La igualdad, por ejemplo, en la educación. Hay personas que pueden ir a la escuela, al colegio, a la universidad, una formación permanente desde el ámbito académico. Sin embargo, hay otras personas que no pueden ir ni a la escuela ni al colegio, o si han ido a la escuela y al colegio, no pueden ir a una universidad. Hay personas que de pronto sí tienen esa educación académica, otras no. Necesitamos igualdad también en la educación y igualdad en el destino universal de los bienes y en la repartición de ese territorio, que cada uno tenga un territorio donde vivir, para cuidar, para cultivar. La igualdad de los hijos de Dios en derechos. Pareciera que unos pocos gozaran de derechos y otros no gozaran de esos derechos, como el derecho a la salud, el derecho a quedarse en su propio territorio y no a emigrar de su territorio. Caín tenía que emigrar. Estaba condenado a migrar, tenía culpas, tenía grandes resentimientos. Sin embargo, Dios le dice: sigue siendo mi hijo y nadie tiene derecho a matarte porque también eres mi hijo. La igualdad de los hijos de Dios, la libertad y la fraternidad. A través de estos tres derechos, libertad, igualdad, fraternidad, buscamos un descubrimiento recíproco. Es decir, ¿quién es el otro? ¿Quién soy yo? Me descubro en el otro cuando me comunico con el otro. Y aparte de eso, un enriquecimiento mutuo. Nos enriquecemos mutuamente cuando socializamos, compartimos y cuando sabemos que somos una sola familia. Y también para el diálogo es necesario la comunicación y el diálogo. Por ejemplo, que el presidente de una república, los concejales, los alcaldes, los gobernadores dialoguen y escuchen a las personas que están gozando de menos derechos y que se les está violentando sus derechos. Libertad, igualdad, fraternidad se opone al individualismo. Hay personas que quieren vivir
condenadas a estar errantes, individualistas, no comparten, no socializan y creen que son autorreferenciales, solamente se ven a sí mismos y no socializan ni comparten con los demás. Hay que percibir cuánto vale un ser humano, su dignidad, y también percibir la importancia de los derechos de cada persona, niños, jóvenes, adultos mayores. Por eso, el hombre y la mujer, creados a imagen y semejanza de Dios, gozan de una dignidad especialísima. Habrá una cultura fraterna y un amor fraterno solamente si reconocemos la dignidad de todos los habitantes de la tierra. No importa si vive en las periferias de un país, de una ciudad, si es habitante de calle, no importa si en este momento no ha ido a una universidad, todos somos hijos de Dios y gozamos de dignidad y de derechos. La educación para unos debería ser una educación para todos. El ser humano está abierto a los vínculos, al encuentro, y no podemos negarnos a esta realidad. Hoy pido, Padre Celestial, bendice nuestros vínculos, bendice nuestros encuentros, que haya una verdadera comunidad, una verdadera fraternidad en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra ciudad y país. Por eso hay que promover los valores como los siguientes. Estos valores que voy a mencionar son muy importantes para fortalecer la cultura de la fraternidad y el amor fraterno. Primero, la solidaridad. Y esa solidaridad la promovemos en la familia. Allí, la familia, escuela primaria, iglesia doméstica, comunidad de fe, de esperanza y de amor, nos enseña la solidaridad para con el hermano, para con los primos, para con los abuelos, para con el otro. Aparte de eso, de la familia, la educación, escuela, colegio, universidad, también fortalece la solidaridad y los otros valores que les voy a mencionar. De igual modo, los medios de comunicación social, televisión, radio, internet, tecnologías, ayudan a promover los valores como la solidaridad. Aparte de este valor tan importante tenemos el servicio. Dice Jesucristo, yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por todos, por rescate de todos, la liberación de todos. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Prestemos un servicio de acuerdo a nuestros conocimientos, aptitudes, valores, territorio y oportunidades que encontramos donde quiera que nos encontremos. Aparte de eso, el cuidado mutuo es muy importante, la compasión como cuidado. Y cuando hablamos de